7:18 de la mañana, momento en el que regresamos con nuestra sección de entrevistas en Primera Página. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de economía, tan importante hoy en Venezuela. Por ello recibimos en nuestros estudios al economista Jesús Palacios. Muy buenos días, Jesús, bienvenido a este punto de encuentro informativo. Muchas gracias, Rosa, por el espacio y esta oportunidad de nuevo para venir al canal. Bien, Jesús, el tema que hoy nos ocupa, hemos visto en los últimos días recientes declaraciones en referencia a la apertura de cuentas bancarias en dólares en nuestro país. Y uno se pregunta, ¿está Venezuela un paso más hacia la dolarización con este tipo de anuncios? Sí, el ejecutivo encargado que lleva a Maduro, al final está reconociendo una realidad transaccional, ¿no? El país está en un 80% viendo operaciones en divisas, a pesar que algunos números del gobierno al cierre del año pasado afirmaban que el número de operaciones era menor. La realidad es que es un país que pasa por una liquidez monetaria que hoy tiene, como lo digo, 80% del dinero circulante en dólares, en efectivo, y apenas los bolívares están reducidos a un monto como del 20%, lo que quiere decir que la capacidad operativa al final del dólar ha tomado un nivel muy superior a lo que es el bolívar al final en nuestra economía. Bien, ahora ese tema genera muchas preguntas. Todavía no está muy clara las formas en las que se van a realizar estas transacciones. Hasta el momento, pues puedes dar alguna información, pues muchos usuarios nos preguntan respecto a este tema de la dolarización. ¿Es fiable colocar los ahorros que cada familia tenga en dólares en estas cuentas? ¿Es un tema más transaccional? Sí, yo lo veo como un tema netamente transaccional. Todavía queda que tengamos las regulaciones oficiales, es decir, no tenemos la información del Banco Central oficial, o sea, todavía no hay una resolución del Banco Central, de Venezuela, digo, y Sudeban tampoco ha dado los reglamentos que deberían regular esta apertura de cuentas, ¿no? Ya hay algunos bancos, hay que decirlo, el Banco del Tesoro ya empezó con la apertura de cuentas en dólares y lo está ofreciendo como una cuenta plus de débito que permite justamente el depósito de dólares en la cuenta. Sin embargo, yo definitivamente creo que aún falta mucho por entender y conocer bien de cómo va a funcionar esto. Lo que se sabe, lo que ha podido saber la banca de todas formas es que ellos recibirían depósitos en dólares. Podrían las personas realizar transacciones con esas tarjetas de débito en puntos de venta nacionales. Los puntos de venta nacionales cobrarían la transacción en bolívares y eso sería una operación de la mesa de cambio de los bancos, de cada entidad bancaria. Y ahora, ¿esto sería factible o provechoso para los comerciantes que van a recibir del pago en dólares más bien en bolívares? Evidentemente, aunque igual se mantienen recibiendo bolívares, pues es lo legal. Se mantienen recibiendo bolívares y además el tipo de cambio, bueno, sería el que dicta el Banco Central de Venezuela. Afortunadamente un tipo de cambio que está muy cercano al precio que marca el mercado de la cotización bolívar-dólar, pero ciertamente el mecanismo óptimo sería que fuera un cobro y un pago en dólares, ¿no? Fíjese. Sin embargo, mejora la transaccionalidad. Sí. Ese tema también es importante. Hoy la tasa del Banco Central de Venezuela está similar al llamado dólar negro o dólar paralelo. Hace un tiempo atrás pues era muchísima la diferencia. También pasamos por un periodo de control cambiario muy fuerte. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que da esta similitud entre la tasa del Banco Central de Venezuela y la tasa negra, que estén tan similares? ¿Por qué? Bueno, yo creo que al final hubo una dosis de pragmatismo y entendimiento, algo más objetivo de quienes manejan la política económica del gobierno. Entendieron que aquello que llamaban dólar criminal o la forma en la que se hablaba peyorativamente de las transacciones en divisas, pues no era un mecanismo para que la economía avanzara. Creo que obedece al final también un cambio coyuntural debido a las sanciones. Las sanciones obligan al gobierno a repensarse la estrategia económica en muchos de sus pilares tradicionales o como venía siendo su narrativa pública siempre, y eso lleva a entender que, por ejemplo, la economía necesitaba dinamizarse, una economía con hiperinflación que constantemente tenía dificultades para que la gente hiciera las transacciones en comercio de forma cotidiana, y el dólar y la dolarización informal que hemos vivido en el último tiempo, yo creo que de forma muy primitiva, lamentablemente nada institucional, o sea, con muchísimas correcciones que debería hacerse un proceso de dolarización como este, que terminó pasando de facto, es decir, la gente trajo los dólares y no fue el gobierno el que puso a circular la mayoría de los dólares que vemos en la calle, pues terminó sí facilitando las transacciones en el país y una dosis de pragmatismo hoy del... Fue un grave error de la gestión bolivariana, pues haberle dado la espalda al dólar o satanizarlo. Sí, definitivamente satanizarlo era una lógica que no tenía sentido. Muchas veces se defendió que mientras los controles fueran tan férreos, justamente era más dinamita al fuego para que el dólar siguiera disparándose y el tipo de cambio siguiera aumentando, como ha venido ocurriendo. Al final hoy tenemos un problema serio de oferta de dólares en la economía y eso sigue haciendo que el dólar
pues la demanda superando la oferta sigue haciendo que el precio del dólar se siga disparando, ¿no? ¿Hay estimaciones del daño que pudo causar el control cambiario, Cadivi, a la economía nacional? Hay muchas estimaciones, al menos, de cómo funcionó Cadivi, y es un tema bastante delicado, y lo sabes, Rosa, Sí. de cómo ese sistema, al final de controles férreos, pues terminaba convirtiéndose en más una olla de corrupción que realmente un mecanismo de ayuda al país. Creo que por unos años quizás tenía sentido aplicar una medida, o por unos meses, tenía sentido aplicar una medida para controlar la fuga de capitales que hubo muy fuerte a principios de 2004, 2003, pero sinceramente luego el control de cambio se convirtió en un mecanismo justamente para corromper el sistema. Bien, ahora esas personas que están interesadas en abrir estas cuentas en dólares, de que lo que reciben en medio de la economía informal o emprendedores quieran depositarlo en estas cuentas, ¿qué protección tiene el usuario de la banca? No, eso es un tema bastante delicado, porque al final el Fondo de Protección Social de Depósitos Bancarios, conocido como FOGADE, hoy en día no tiene, digamos, actualizados los montos por los que estaría dispuesto o que podría cubrir una crisis bancaria. Es decir, el monto por el que hoy cubre FOGADE los depósitos bancarios es apenas de 30.000 bolívares. Eso, sabemos, no es ni 2 centavos de dólar, ¿no? Entonces, al final, cuando piensas eso, el sistema no está listo pues para un mecanismo de control de fuga masiva de depósitos bancarios en divisas, ¿no? Y es una de las dudas que todos tenemos, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el camino que le queda al usuario, al comerciante, pues al trabajador que también recibe en bolívares? ¿Qué es lo que debe hacer en medio de esta economía con una gran hiperinflación? ¿Cuáles son las recomendaciones? Yo creo que efectivamente el ahorro en divisas, en la medida en la que se pueda, yo sé que es muy difícil para la mayoría del país tener capacidad de ahorro en dólares o en divisas extranjeras. Creo que este año es un año que se presenta particularmente desafíos, sobre todo en muchas demandas sociales, porque es una economía que ha ido ajustando las tarifas de sus servicios, ha ido ajustando las tarifas en sus locales comerciales. Digamos, hemos visto ya un proceso de dolarización que ha avanzado de facto y de forma muy masiva, pero que además también ha ido representando un aumento en los precios de todos los costos cotidianos para los venezolanos. Y creo que las grandes demandas sociales que vendrán este año, y creo que es justamente por donde va a estar concentrada la atención del ciudadano, es en garantizar mejoras salariales importantes, porque al final la economía terminó dejando a una sociedad que gana algo en divisas y una sociedad que sigue ganando en bolívares y que está bastante rezagada en capacidad de consumo. Que llevándolo al dólar serían unos $2, ¿no? Dependiendo, 2, 4 dólares al mes, cuando la canasta básica representa al menos 6 salarios mínimos por día. En medio de esta situación hay posibilidades reales de que el Ejecutivo pueda proteger el salario, no es solo aumentarlo, porque digamos, al hacer esos anuncios pues de aumentos igual en la calle, todo aumenta para la población y no solo está aumentando en bolívares, está aumentando además en dólares. Entonces, ¿hay posibilidades reales de que este año 2021 se vea una mejora en el poder adquisitivo? Yo creo que en eso la población ha sido ha entendido pues la dinámica de los continuos aumentos del salario mínimo que hacía en algún momento el gobierno. Ahora pareciera que más bien los aumentos del salario mínimo son mal vistos por la población, porque entienden que eso va a representar un impacto mucho más duro en los costos. Yo creo que el gobierno al final, el mecanismo de pensar en aperturas económicas serias, yo hoy todavía tengo cuestionamientos a las aperturas que hemos visto de forma informal ha venido haciendo el Ejecutivo de Maduro, porque al final creo que sigue siendo un sistema de concesiones, pero definitivamente el mecanismo para que la economía pues, pueda aumentar su nivel de productividad y empezar a pensar en mejores salarios de forma integral y no solamente en burbujas como lo vemos hoy en día, pues debería ser mantener un camino de aperturas y un sistema que no sea de concesiones a los amigos o a los cercanos al gobierno, que es como creo hoy está planteado el esquema de apertura. Y fíjese, en estos días recientes pues se han producido reuniones entre distintos sectores de la vida económica del país, el sector empresarial. Veíamos recientemente, hace tan solo unos días, el presidente de Fede Cámaras en reunión con la Comisión de la Asamblea Nacional para el Diálogo. Este es el camino que abriría posibilidades para el entendimiento y quizá reactivación económica, alianzas entre distintos sectores. Creo definitivamente que hay que agotar todos los mecanismos de negociación y de diálogo. Yo soy un promotor, creo que al final no solamente en la política, que creo que es clave también que haya entendimiento entre los liderazgos políticos del país. Creo que además, a pesar de las dificultades, porque hay que decirlo, no ha sido fácil y no es que no se ha intentado, y ha habido enormes dificultades en los procesos anteriores, pero uno nunca puede agotar porque para eso es la vía política. En lo económico yo creo que es fundamental también el entendimiento entre los sectores productivos del país y quienes están hoy manejando el Poder Ejecutivo.
yo digo, creo que la reunión de Cusano diciendo básicamente las realidades y qué es lo que necesita el sector productivo nacional, pero no solamente el nacional, promoviendo también la llegada de inversionistas extranjeros es un marco normativo mucho más claro. Como digo, un sistema que no sea de concesiones, sino de reglas claras. Y justamente hablando de esas reglas, también desde Conindustrias y de Fede Cámaras, pues se ha advertido de que las leyes actuales permiten que se beneficie la importación por encima de la producción nacional. En este sentido, ¿cuál podría ser la solución para poder brindar una economía en equilibrio? Eso lo vamos a estar hablando al regreso de la pausa. Ustedes allí en casa pueden hacer también sus preguntas y sus comentarios con la etiqueta Primera Página y seguiremos ampliando este tema al regreso.